Hola, mi nombre es Joel Vitelle, tengo 18 años y tengo 4 años y medio de estar en el Ministerio Cristiano Vida Joven. Nací en una familia un poco disfuncional, conocí a mi padre hasta la edad de 9 años y mi familia, la mayoría tienen problemas con el alcohol y las drogas. Cuando tenía 8 años probé por primera vez lo que es el licor y eso poco a poco fue generando muchas cosas negativas en mi vida debido a que tenía problemas con mi salud. Igual en la escuela por ser una persona delgada sufría mucho bullying, tanto como que me decían cosas feas hasta que me golpeaban y yo no podía decir nada. Ya a los 10 años pasó algo que impactó mi vida. Por primera vez probé las drogas. Cuando conocí a mi papá por primera vez, lo conocí a los 9 años y yo sufría un rencor inmenso por él debido a que golpeaba a mi madre cuando yo estaba y él me negaba. Decía que yo no era su hijo y muchas veces que yo me quise acercar a él me corría de la casa de donde mi abuela. Pero cuando ya tenía 11 años, ya era un adicto y estando en secundaria pasaron muchas cosas que también hicieron que mi vida fuera siendo un desastre. El alcohol, las drogas y hasta llegó un momento en el que comencé a oler pega, amanecí en la calle. Y para mí era algo normal. Cuando estaba en segundo año pasó algo, me hablaron de un ministerio. Pero lo que no sabían ellos es que yo no creía en Dios. No creía en alguien que no podía ver. Y para mí era algo que no tenía importancia. Y yo asistí a un club y me dicen, vamos Estuani. Cuando ellos me gustó porque desde el inicio me trataron bien. Y era algo que no era algo normal para mí, porque en todos los lados donde yo iba o me golpeaban o hablaban mal de mí. Y cuando llegué ahí fue algo muy distinto, no había vivido algo así. Pero llegó el momento donde iban a hablar de Jesús y me sentí totalmente incómodo. Y me salí, me fui. Pero yo, bueno, aquí me gusta, voy a comenzar a venir. Y llegaba como cada 2 semanas, una vez al mes, y pasé así hasta que un día estaba fumando en una esquina del barrio y llegó y se acercó a alguien llamado Lenín Loaiza y me preguntó, oye chavalo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pero lo que me impactó es que él me preguntó, ¿cómo estás? Que era algo que nunca nadie me había preguntado desde hace mucho tiempo. Y pues ahí más o menos le digo, no, mira, ¿es cierto que hoy asistías al club? Sí, le digo. ¿Por qué no llegas hoy? Me dice, hoy tenemos actividad. Voy a ver, le digo, vamos hombre, perrín, me decía, dale mi carnal, me decía él. Y era algo que yo me sentía tranquilo. Y ese día, por primera vez, me quedé y escuché por primera vez de un Jesús, que me hablaba un Jesús de amor. Pero no puedo creer en algo que yo no veo. Hasta que un día llegué de la escuela a las 6, llego a la casa, estudiaba en la Rubén Darío y alistar las maletas, me dice, ¿para qué? Le digo, ¿vas a ir a un campamento? Me dice, ¿campamento de qué? Le digo, de Vida Joven. No, está loco usted, le digo, ¿cómo voy a ir ahí? Entonces pasa una semana después de eso y esa persona llamada Lenín Loaiza se comenzó a acercar cada vez más a mí. Y cada vez él hacía lo que otras personas no hacían, que era acercarse a nosotros, porque no era solo yo, era un buen grupo. Se acercaba a nosotros cuando estábamos fumando, cuando andábamos bolos, cuando andábamos drogados. Y era algo que en mi corazón como que poco a poco iba cambiando. Y todo ese rencor, ese odio que yo tenía por muchas personas, cuando él se acercaba y nos hablaba, se iba. Y fui a un campamento. Y ahí fue donde pude ver a un Jesús vivo. Al ver las personas sirviendo,
al ver cómo un consejero le hablaba con cariño a alguien con quien pasaba lo más un día a la semana, se preocupaba por él, y me hablaron de alguien que se sacrificó, y que lo mencioné anteriormente, de Jesús. Y llegó un día en que yo pensé, ¿por qué Él hizo esto por mí sin haberme conocido? Y si soy alguien por quien nadie daría nada. Y me mostraron a un Jesús vivo en ese campamento. Y pude conocer de Jesús y conocí la verdad de lo que yo podía hacer. Y cuando conocí de Jesús, pude ver de que era alguien que tenía mucho valor, que podía hacer grandes cosas, y que por ser joven no me iba a impedir poder hacer grandes cosas con otras personas. Pasó eso, y después de 2 años yo ya era líder, ya había ido de consejero, pero vino un reto grande a mi vida. Hay un barrio llamado Sor María Romero, y se había quedado sin encargado el club. Vino Isabel Condea, que era la directora de área en esos tiempos, y me dice, Joel, vamos a Sor María, dice. Y yo con miedo, porque era un barrio que yo no conocía, y era un lugar donde muchas personas hablaban cosas que no eran buenas, por decirlo así. Pero cuando llegué, me di cuenta de la hermosura de ese barrio. No porque había gente que era buena, había gente adinerada, sino porque podía ver la majestad de Dios y lo que Él podía hacer por medio de los jóvenes que estaban ahí. Como lo hizo mi consejero anteriormente, hice algo que nadie había hecho por ellos, y eso me lo dijeron a mí. Después de que salía de la universidad, me iban con los primeros zapatos que miraba, a veces hasta los arrancaba los zapatos para irme a jugar fútbol con ellos. Y cuando ellos estaban fumando, cuando ellos estaban así tomando a mediodía, yo iba y hablaba con ellos, y la gente me decía, ¿vos por qué haces eso? Si a esos chavalos nadie se les acerca. Pero digo yo, porque alguien hizo eso por mí, yo lo quiero volver a hacer. Y poco a poco me di cuenta de que esos jóvenes que fumaban, esos jóvenes que tomaban, eran personas que necesitaban ayuda, que en sus hogares no los trataban con cariño. Como yo dije, a mí nunca me habían preguntado cómo estaba yo. Ellos una vez me lo dijeron eso, porque nadie se había acercado a nosotros. Y ahora puedo decir de que de todos los jóvenes con los que yo un día estaba jugando fútbol, ahora conocen de Jesús. Algunos son parte del ministerio, y hay otros que no han ido a campamento, pero confiando en Dios se cree que se puede llegar a ellos. Y algo interesante, una cita bíblica que yo recuerdo que ha impactado mi vida grandemente, es Josué 1:9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y eso ha sido parte de mi historia como cristiano, como un joven que necesitaba ayuda y que alguna vez Cristo tocó su corazón. Gracias.